Hola, hola, hola gente, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar el capítulo 4 del curso de Matemáticas Básicas, cual corresponde al tema de factorización. Entonces, ¿para qué sirve la factorización? Esta factorización consiste en realidad, sirve para expresar, para tomar expresiones algebraicas y llevarlas a producto de expresiones más simples. Y pues las técnicas varían de acuerdo a la expresión o al objeto matemático, en este caso las expresiones algebraicas que se están estudiando. Entonces es importante recordar unos casos de las reglas de la potenciación, que son los siguientes. Recordar, ¿qué es lo que hay que recordar? Pues es básicamente que a la m por a la n, multiplicación de potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. La otra, esa sería la primera. La segunda es que potencia de una potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. Y la tercera es que si yo tengo a por b elevado a una potencia n, eso será la n por b a la n. Es importante tener en cuenta que se usarán muchísimo estas tres propiedades de la potenciación. Entonces vamos a comenzar con el primer caso de factorización, que corresponde al de caso 1. Este caso corresponde a el caso de factor común. Entonces, para este caso vamos a tener una expresión algebraica y vamos a evaluar. Bueno, vamos a dar un ejemplo, es más fácil explicar con un ejemplo. Es decir, bueno, si yo tengo un polinomio P que depende de X, voy a tratar de encontrar la expresión A por X a la N, que será un factor común de cada uno de los términos de la expresión algebraica. Y ese A vendría siendo el máximo común divisor entre todos los coeficientes si son enteros. Dentro de todos los coeficientes de las expresiones algebraicas, de los monomios que aparecen allí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Es más fácil explicar con un ejemplo que explicar teóricamente. Ejemplo. Entonces dice factorizar las siguientes expresiones. Las expresiones son a1. La expresión 1 será 6x a la 3 más 18x a la 5. Entonces, aquí tenemos una expresión, la cual tiene un factor común. Y vamos a identificar entonces el máximo común divisor de las partes numéricas de cada uno de los monomios. En este caso, el máximo común divisor entre 6 y 18 vendría siendo 6. Y aquí la potencia más baja de x, en este caso la potencia, en este caso x a la n, corresponde a la potencia más baja de x, que en este caso es x a la 3. Entonces 6x a la 3, ese factor común. Y debo encontrar números de tal forma que al multiplicarlos con la propiedad distributiva me dé la expresión que tengo. Aquí entonces sería 1, porque 6x a la 3 por 1 me daría 6x a la 3, más, y el 18 entre 6 me da 3. Y aquí para que me dé x a la 5, ya tengo x a la 3, tendría que tener x a la 2 al usar esta propiedad que tengo aquí. Entonces, allí tendría esa expresión. Si yo multiplico por la propiedad distributiva, me quedaría 6x a la 3 por 1, me daría 6x a la 3. Y si multiplico 6x a la 3 por 3x a la 2, me daría 18x a la 5. Entonces, allí tenemos el primer caso de, el primer ejemplo de factor común. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo aquí. Voy a regresar al color negro. Vamos a encontrar, a factorizar 10x a la 2
y a la 4 menos 25 x a la 4 y a la 5. Entonces, en este caso buscamos el máximo común divisor, las partes numéricas de los monomios. Máximo común divisor entre 10 y 25 es 5. Y la menor potencia entre x a la 2 y x a la 4 es x a la 2. Y la menor potencia entre y a la 4 y a la 5 es y a la 4. Y ahora aquí entonces me queda número que multiplicado por 5 me da 10, es 2. Y el x a la 2, pues quedaría 10 por, 10x a la 2 y a la 4. Entonces aquí queda 2, simplemente. Más, ahora número que multiplicado por 5 me da 25, sería el 5. Perdón, es un menos aquí. Menos. Ahora número que multiplicado por 5 me da 25, sería 5. Y x a la 2, para que me dé x a la 4, sería x a la 2. Y a la 4, para que me dé y a la 5, tendría que ser y. Listo, allí tendríamos entonces el factor común. Ahora no es un solo término, sino que serían 3 términos, pero aún así seguiría siendo un monomio. Entonces, si yo multiplico este término por 2 y este término por 5x a la 2y, me debe dar exactamente el término original. Que como vemos en efecto lo es, porque 5 por 2 10 y queda 10x a la 2 y a la 4. Y 5 por 5, 5 por 5, 25. Y queda x a la 2 por x a la 2, queda x a la 4 y a la 4 por y a la 1, queda y a la 5. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. 1, 2, 3. Otro ejemplo un poco más complicado. 9 a la 2, b a la 3, c a la 2, menos 3abc, más 6 a la 3, b a la 3c. Entonces vamos a identificar cuál es el factor común de esta expresión. Buscamos el máximo común divisor de la parte numérica de los monomios. Máximo común divisor entre 9, 3 y 6 es 3. La menor potencia de A, aquí tenemos la menor potencia de A, es A a la 1, que aparece aquí. La menor potencia de B sería B a la 1, que aparece aquí. La menor potencia de C sería C a la 1. Aquí es C a la 3, perdón. Es C a la 1, que sería este de aquí. C a la 1. Factor D, número que multiplicado por 3 me dé 9, da 3. Para multiplicar A, para que me dé A a la 2, sería A a la 1. A multiplicar B para que me dé B a la 3, sería B a la 2. A multiplicar C a la 1 para que me dé C a la 2, sería C a la 1. Menos este término aquí, el 3, queda un 1. Y aquí queda A a la 1, pues quedaría A a la 1. B a la 1, quedaría B a la 1. Y C a la 1 para que me dé C a la 3, quedaría C a la 2. Más, aquí, número que multiplicado por 3 me dé 6, es el 2. Y número para que me dé A a la 1 para que me dé A a la 3, tiene que ser A a la 2. De B a la 1 para que me dé B a la 3, tiene que ser B a la 2. Y de C a la 1 para que me dé C a la 1, tiene que ser 1. Entonces no se coloca. O 1. 1, pero normalmente el 1 no se coloca, al igual que aquí. Entonces queda 3A, B, C, factor de 3A, B a la 2, C, menos C a la 2, más 2 a la 2, B a la 2. Y allí me queda entonces el factor común de esa expresión. Listo, vamos a dejar aquí un ejercicio. Ejercicio para que lo realicen. Y dice encontrar el factor común. En este caso sería, la expresión sería 2 a la 3, b a la 5, c, más 4 a la 5, b a la 9, c a la 2, más 8 a la 8, b a la 7, c a la 5, d a la 6, más a la 14,
b a la 5 y c a la 3. Entonces van a encontrar el factor común de esa expresión allí. O sea, queda un poco grande aquí. Queda más a la 14, b a la 5, c a la 3. Van a encontrar el factor común de esa expresión, al igual que hicimos con los ejercicios anteriores. Entonces, continuamos. Vamos para el caso 2. Caso 2. El caso 2 corresponde al trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. En este caso, si tenemos la expresión a al cuadrado, bueno, recordemos que a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Recordemos que este era un producto notable y que lo veíamos de la manera contraria. No, mentira. Sí, bueno, en este caso era así. A más b al cuadrado era a al cuadrado más 2ab. Ah, bueno, y teníamos la diferencia. Era al cuadrado menos, era menos 2ab más b al cuadrado. Entonces, la idea es verlo de manera contraria. Es decir, que si yo tengo esta expresión, puedo pasar a este lado, y que si yo tengo esta expresión, puedo pasar a este lado. En el caso de productos notables, teníamos que desarrollar de este lado para este lado y de este lado para este lado. Entonces, desde el punto de vista de factorización, vamos a tener que hacer lo contrario del caso de productos notables. Entonces, comenzaremos con expresiones de este tipo y la vamos a expresar de este tipo aquí. Ese para el caso de trinomios cuadrados perfectos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos 25 x a la 2 menos 30xy más 9y a la 2. Entonces tengo que buscar expresar esta expresión algebraica de esta manera que está aquí. Es decir, identificar quién es A y quién es B. Allí esto lo podemos colocar como 5x al cuadrado. Recuerden que usamos la propiedad de que A por B a la n es igual a la n, B a la n. ¿Sí? Recuerden, aquí lo usamos porque 25 es 5 al cuadrado. Estamos usando al revés. ¿Sí? Tengo 5x al cuadrado es 5 al cuadrado, que es 25 por x al cuadrado. Entonces aquí lo usé en esta expresión. Me queda así. Menos 30xy. Y lo mismo hago con esta expresión. Queda 3y al cuadrado. Ahora, para saber si es de esta forma, debo verificar que este es A, si este es A y este es B, debo verificar que 2 veces AB me debe dar este término de aquí. Sería entonces, ¿cuánto? 2A, que sería 5x, por B, que sería 3y. Eso me queda 2 por 5, 10 por 3, 30. Da 30xy. Listo, entonces corresponde a mi expresión. Como está con menos, estaremos en este caso de aquí. O sea que esto sería igual a 5x menos A, bueno, A menos B. Menos B, que sería 3y al cuadrado. Entonces aquí llegué a que 25x al cuadrado menos 30xy más 9y al cuadrado es igual a 5x menos 3y al cuadrado. Bueno, ahora vamos con un segundo ejemplo. Vamos a factorizar a través del caso de trinomio de cuadrado perfecto la expresión 4x al cuadrado y a la 4 más 20x a la 3 y a la 5 más 25x a la 4 y a la 6. Entonces debemos tratar de expresarlo de la forma, en este caso todos son positivos, a la 2 más 2ab más b a la 2. Entonces tratamos de expresar esta y esta expresión, en este caso, como cuadrados. ¿Qué sería 4x
x al cuadrado y a la 4 sería 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de x a la 2 es x a la 1. La raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Y quedaría así, a la 2. Y la expresión 25x a la 4 y a la 6, para expresarlo como un cuadrado, quedaría 25, quedaría como 5 raíz de 25, 5, raíz de x a la 4 da x a la 2 y raíz de y a la 6 da y a la 3. Entonces queda a la 2. Entonces ese sería mi a y ese sería mi b. Entonces queda 2x a la 2, 2x a la 2, perdón, 2x a la 1, y a la 2, borramos aquí, más 20x al cubo, y a la 5, más 5x a la 2, y a la 3 a la 2. O sea que este sería a, este sería b, y debo verificar que el doble de a por b dé exactamente ese término. Sería 2 por 2x y a la 2 por 5x a la 2 y a la 3. Eso sería igual 2 por 2, 4 por 5, 20. X a la 1 por x a la 2 da x a la 3. Y a la 2 por y a la 3 da y a la 5. Me dio exactamente este término. Entonces esa expresión la podemos factorizar como a más b a la 2. Porque el signo de aquí es más. Quedaría entonces 2x y a la 2 más b es 5x a la 2 y a la 3 todo a la 2. Y listo, allí factoricé la expresión. El resultado final es este de aquí. Allí la expresé como un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a dejar un ejercicio. Ejercicio para ustedes. Vamos a dejar un ejercicio. Ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente: factorizar la expresión 64x a la 2 menos 48 x y a la 2 más 9 y a la 4. Y 2, 81 y a la 4 menos 36 x y a la 3 más 4x a la 2 y a la 2. Se hacen exactamente como hicimos aquí, parecido. Y continuamos aquí con los casos. Vamos para el caso 3. Caso 3, que es el caso de diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Este quizás es más corto, más chévere de todos. Para mí, pues, aquí lo que me dice la diferencia de cuadrados es que si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado es de la forma a más b por a menos b. Recuerdan que en productos notables lo que hacíamos era verlo de aquí, de derecha hacia izquierda. Teníamos el producto de a más b por a menos b, entonces nos daba a al cuadrado menos b al cuadrado. Y viendo la hora de izquierda a derecha, tenemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí que vamos a usar la diferencia, en donde vamos a usar la diferencia de cuadrados para factorizar la expresión. Ejemplos. El primer ejemplo, ejemplo 1, consiste en factorizar 9y a la 2 menos 4x a la 2. Entonces aquí identifico cuál es a y cuál es b. Recuerden que debo tener la expresión al cuadrado y al cuadrado, ¿listo? Aquí 9 lo puedo expresar como 3 a la 2. Entonces queda 3 a la 2 y a la 2. Y 4 lo puedo expresar como 2 a la 2 por x a la 2. Y ahora uso el hecho de que a por b a la n es a a la n, b a la n.
pero lo uso así, de derecha a izquierda. Entonces esto queda igual 3y a la 2 menos 2x a la 2. Y allí tengo mi a y mi b. Entonces queda a más b por a menos b. Es decir, 3y más 2x por 3y menos 2x. Y allí ya queda factorizada la expresión inicial. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2, en donde debemos factorizar 36 a la 6, b a la 6, menos 9m a la 2, n a la 2. Nuevamente a 36 lo escribimos como 6 a la 2, a la 6 lo escribimos como a la 3, a la 2, y b a la 6 lo escribimos como b a la 3, a la 2. Menos 9 lo escribo como 3 a la 2, y queda m a la 2, n a la 2, ya están como cuadrados. Sigo aquí, utilizo la propiedad anterior, y nos queda 6 a la 3, b a la 3, a la 2, menos 3mn a la 2. Y esto queda igual, entonces, nos queda igual a más b, este sería a, este sería b, y queda 6 a la 3, b a la 3, más 3mn a más b por a menos b. 6 a la 3, b a la 3, menos 3mn. Y allí ya queda factorizada la expresión inicial. Vamos a dejar unos ejercicios aquí para que ustedes lo trabajen. Ejercicios. Y son los siguientes. Dice factorizar las siguientes expresiones. La primera será factorizar 4w a la 2 menos 9. Y la segunda es factorizar 64 x a la 4, y a la 8, c a la 2, menos 81 a la 12, b a la 14, c a la 10. ¿Listo? Entonces allí terminamos la primera parte. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.